Claudia Sheinbaum, yo te pregunto, ¿cómo vas a ser como presidenta? ¿Vas a ser una narcodictadura corrupta, delincuente y asesina como López Obrador? ¿O vas a ser una presidenta democrática, humana y que va a gobernar para todo el país? Porque López Obrador nada más gobernó para el sureste, porque es un egoísta, nada más gobernó para la clase baja, que tampoco la benefició, aunque diga que sí, y despreció a la clase media, despreció a los empresarios, despreció al norte del país, despreció a los países más avanzados, como son los que él llama neoliberales, pero son Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Dinamarca, los países más civilizados, y él gobernó para apoyar a los peores dictadores de los países pobres, fregados con dictaduras como Daniel Ortega de Nicaragua, Nicolás Maduro de Venezuela, Evo Morales de Bolivia, tal vez Lula da Silva de Brasil, Canel de Cuba. ¿Quién vas a ser tú? ¿Vas a retomar otra vez la democracia en México? ¿Vas a gobernar para todos los mexicanos? ¿Vas a respetar las leyes? Que sabemos que López Obrador fue el mayor violador de las leyes, el mayor delincuente en general y además el mayor delincuente electoral. ¿Vas a ser una presidenta realmente para todos los mexicanos, democrática, justa, científica, como dices que eres, o vas a ser una narcodictadora aliada a las bandas del crimen organizado y le vas a dar abrazos a los delincuentes, a proteger a dictadores y a sentirte identificada con terroristas como lo hizo López Obrador? Yo te pregunto, ¿cómo vas a hacer? Si quieres enderezar a México, porque fue la peor destrucción de México, la cuarta transformación, que no es cuarta transformación, van 62 transformaciones en México, y esta sí es una transformación, es la transformación 62, que es la narcodictadura corrupta, asesina y delincuentoide, comunistoide, que se llegó a México con López Obrador. ¿Quién vas a ser tú? ¿Vas a hacerle caso a Obrador para que el mundo siga en conflicto con México, como son los países del primer mundo que pueden retirar los capitales de México si se aprueba la reforma judicial, que es una verdadera aberración de locos, de enfermo mental de López Obrador, que la hace con el fin de que corran a Norma Piña, su mente enferma de López Obrador, hace todo para destruir a una persona y a los que le caen mal, porque es un hombre lleno de maldad. O vas a ser una persona que piensa que una reforma judicial de este tipo te convierte en una dictadora automáticamente. Porque tú lo que tú decidas, si se logra la reforma judicial, te van a aprobar todo. Pero no creo que tú quieras que te aprueben todo, aunque sepas y sin que haya opiniones diferentes. No creo que tú quieras esto. López Obrador sí quería eso, porque es un enfermo mental. Se asesinó a su hermano cuando estaba en la adolescencia, López Obrador. Si cada vez que pierde le llama fraude electoral, si cada vez que los jueces dictaminan como jueces, él dice que son corruptos porque no aceptaron su aberración, su violación a la ley que quería imponer, porque es enfermo mental. No creo que tú quieras ser así.
Lo vamos a ver. Por lo pronto, tú aprovechaste que López Obrador idiotizó, esa es la palabra, idiotizó a los mexicanos. Esos que votaron por Morena son idiotizados por Obrador y te dieron a ti la victoria. Pero tú no vas a querer tener a un pueblo idiotizado, sino a un pueblo consciente, que conozca lo que es la legalidad, que Obrador se encargó de hacer que la legalidad no valga en México. Por eso dijo, no me digan que la ley es la ley, porque no creen la ley, es un delincuente. O cuando dijo que su investidura presidencial está por encima de la ley, pues es un dictador, es un tirano. Por eso lo nombraron el tirano mundial 2022, o sea, el peor de todos los gobernantes del mundo. Entonces, ¿quién eres tú, Claudia Sheinbaum? Hasta ahorita te ubicamos como la títere arrastrada de López Obrador, que llegaste con el mayor fraude electoral en la historia de México. ¿Por qué? No tanto porque la votación haya sido tramposa, la votación misma, sino que el proceso electoral fue un fraude electoral. ¿Por qué? Porque tú bien sabes que hiciste campaña más de 3 años con tu letrerito "Es Claudia" por todo el país, que no van a decir que no era otra cosa. Era una vil campaña electoral para la presidencia, el "Es Claudia", y donde López Obrador en muchos anuncios te está levantando la mano. Porque tú bien sabes que ganaste, yo diría te robaste la presidencia, porque la cantidad de propaganda, los millones y millones de mantas, de pendones de plástico, de carteles en papel, pegados en camiones, en taxis, la cantidad, los kilómetros y kilómetros, los miles de kilómetros de bardas pintadas con Morena, donde dices Claudia Sheinbaum, y donde para Morena fue toda la propaganda, y donde tú por cada 1000 anuncios de Morena llegabas a ver uno de la oposición. Eso es un robo, es usar el dinero del país para una campaña de Morena, porque Obrador nunca fue presidente de un país, de México, fue un líder de una secta partidista, satánica, morenista. Y no me digas que ganaste la presidencia, no la ganaste, te la robaste. ¿Por qué? Por el tiempo de campaña, por los gastos tan brutales de campaña que se hicieron, porque sabes bien que los servidores, los cuervos de la nación, los servidores de la nación, no trabajaron para México, trabajaron para Morena, y estuvieron dando propaganda enormemente a la gente, cosa que no era su función, porque estuvieron amenazando a la gente de que si no votaban por Morena, les iban a quitar los programas sociales. Y se sabe, y se ve además verdaderos casos de fraude electoral, donde se están tachando boletas antes de la votación ya con el cuadro de Morena, que seguramente fueron las que muchos echaron, que no eran las verdaderas votaciones. Además, tú sabes que no fue una elección al interior de la coalición Morena, PT y Verde justa, donde Marcelo Ebrard y tú estaban compitiendo, y donde Marcelo Ebrard se quejó de 63 violaciones a la ley, corrupciones que hiciste tú y Morena y López Obrador, y donde obviamente quedó de claro que eso no fue una elección al interior del partido. Entonces, tú llegaste en forma corrupta, fuiste aliada de Obrador siempre, desde que estabas, cuando López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sabemos que el segundo piso del periférico que construyeron entre tú y él, bueno, que lo organizaron, fue un robo descarado de dinero. Entonces, yo creo que tú tienes la capacidad de, si ya te robaste la elección,
si ya fuiste aliada de López Obrador en este gobierno que es el que ha tenido mayor delincuencia, mayor corrupción, ha aumentado la pobreza, aunque los otros datos sean las mentiras de Obrador, digan lo contrario, donde aumentó la opacidad. Nunca había habido en un gobierno tantas acusaciones, demandas, sin que la gente lo supiera, sin resolverse. El mayor nepotismo, cómo hizo ricos Obrador, millonarios a sus hijos, a sus cuates, a sus compadres, a todos los que quiso, como un nepotismo. Que hubo mayor inflación, que hubo la mayor impunidad, que hubo la crisis migratoria mayor de la historia de México, que hubo la mayor destrucción ambiental con el Tren Falla, la ridiculez que hizo Obrador, que hubo la mayor cantidad de muertes en México, el asesino mayor que ha tenido México es López Obrador. Uno de ellos por falta de medicamentos, el empeoramiento de la salud, aunque el loquito Obrador diga que como Dinamarca está, bueno, es un enfermo mental que hay que, es como oír a un loquito que dice que es Napoleón Bonaparte, así hay que oír a López Obrador diciendo que está bien México. Y donde la educación que puso es una verdadera aberración y una retrogradación hacia los pitecantropos, donde no quieren a la ciencia, la redujeron a lo mínimo, nada más para que no digan, por eso quedó, para dejar 3 libros en educación básica con pura ideologización comunistoide dictatorial de un loco enfermo mental que es López Obrador. Entonces, ¿quién eres tú, Claudia Sheinbaum? Hasta ahorita sabemos que usó Obrador para que sigas tú, porque no quería que hubiera nadie más, porque otro más podía haberse revelado. Aunque no creo, todos están amaestrados por él, pero bueno, quiso que fueras tú, y te puso a ti, violando con todas las leyes. Bueno, llegaste. Ahora es momento que te reivindiques. Sepárate de López Obrador y di, esta no es una continuación de la Cuarta Transformación. Esta es un gobierno nuevo que no va a gobernar para una Cuarta Transformación, para los pobres que dice Obrador, ni para el sureste, ni para México en contra del mundo. Va a gobernar para todo México, para todos, y no va a ser enemigo tu gobierno de la clase media. Entonces, ni tampoco de las creencias, porque es obvio que tú un día dijiste que no eras religiosa. Típico pensamiento de la dictadura comunista. Pero espero que recapacites, que así como Obrador te aprovechó para continuar su aberrante cuarta putrefacción, que tú te aproveches para que Obrador te puso a ti, pero ya habiéndote puesto, que tú te separes de él, para que no te odien como odiaron a López Obrador, porque si dice bien que fue muy querido por los que lo querían, el 54%, era tremendamente odiado por los que no lo querían, a diferencia de otros presidentes. A Calderón no lo querían unos, o sea, no estaban con él, pero no lo odiaban ni lo insultaban. A Obrador es el hombre más insultado, más criticado en la historia de México. Esperemos que tú no sigas siendo la segunda o la primera más criticada en la historia de México. ¿Y cómo lo vas a lograr? Ya no trabajando para continuar una cuarta transformación. Así llegaste porque así te convenía. Es lo que te pidió Obrador, que así llegaras. Pero ya que llegaste, parece que das ciertos tintes de que quieres regresar a una democracia que se perdió con el dictador López Obrador. Parece ser. Entonces yo te digo, Claudia Sheinbaum, sepárate de López Obrador. Si no, serías la víctima de un misógino, de un hombre que odia a las mujeres, que quiere destruir a Norma Piña, como un misógino que es. Entonces sepárate, trabaja por México, por todo México, por la democracia, y ya no seas aliada de los delincuentes, ni protectora de los dictadores,
ni simpatizante de los terroristas. Sé una mujer presidenta completamente ajena al gobierno del López Obrador, que fue el de la delincuencia, de la muerte, del odio, de la corrupción, de la dictadura, de la opacidad y todo lo que ya dije. Vamos a ver cómo eres. Estás empezando primero como que con la posibilidad de que no seas una dictadora como Obrador, como que a decir que va a haber parlamento abierto. Pero si tu parlamento abierto es una fantochada en la cual dices parlamento abierto, pero después en una junta privada con todos los legisladores y senadores y diputados les dices que aunque haya parlamento abierto, que voten por lo que dijo el dictador López Obrador y destruyan al Poder Judicial, entonces serías una farsante. Pero yo te digo otra vez, lo primero que tienes que hacer para ser una presidenta democrática, pseudo-democrática, porque como llegaste no eres democrática, pero pseudo-democrática y no una dictadura, es haciendo que no se apruebe ninguna reforma de las que propone López Obrador. Después, diciendo que tú no eres la continuación del gobierno de López Obrador ni de la Cuarta Transformación, y que tú sí vas a velar porque el crimen organizado no se apodere del país, no siga apoderado del país, para que se gobierne para todos los mexicanos, que no vas a odiar a la clase media, que no vas a estar contra el mundo como López Obrador, que no vas a criticar a los países más desarrollados como neoliberales, sino que los vas a tomar en cuenta y vas a regresar a una economía global, porque el mundo actual es mundo globalizado, y no son dictaduras atrasadas como la de Kim Jong-un en Corea del Norte y como la de López Obrador en México. En ti recae que México se salve, porque López Obrador lo llevó a la desgracia, al fracaso en todo. Y su mayor fracaso fue vivir de mentiras. Con tantas mentiras hizo que el pueblo, idiotizado por López Obrador, votara nuevamente por Morena. Pero tú debes preferir no ganar un voto, pero decir la verdad. No ganar otro voto, pero basarte en la democracia. Sí, no ganar más votos, pero respetar la ley, cosa que nunca hizo López Obrador. Espero que seas eso, Claudia Sheinbaum. No sabemos si únicamente le haces caso al loco, al psicópata, esquizofrénico, paranoico y narcisista, anticristo, corrupto, delincuente, destructor, vengativo, venenoso, calumniador, mentiroso y farsante de López Obrador, y que nada más lo usaste como él te usó para que llegas a presidencia y que ya no vas a seguir su línea, o si eres realmente una extensión del psicópata, una destructora de México, una dictadora, una narcodictadora delincuente. No creo, porque en tu discurso inicial al menos hablaste diferente al López Obrador. No justificaste toda la maldad del López Obrador. Lo mencionas porque te conviene, sabes que es un hombre muy agresivo, pero tú tienes el poder y vas a defender la ley y vas a defender el progreso y la democracia, y aunque te amenace el loco, ya no le vas a hacer caso. Puedes seguir siendo amiga de él, pero no le vas a hacer caso. Digo, si quieres ser una presidenta democrática y por el bien de México, de todo México, o si prefieres ser una narcodictadora corrupta, destructora de México, y sigues haciendo lo que López Obrador. Gracias, Claudia. En ti confiamos, en que endereces la destrucción que hizo Obrador y regreses a México a la línea del progreso, la libertad, y que realmente no caigas en la dictadura que sabemos que ya traes, en la dictadura comunistoide que destrozaría a México más, que le podría expropiar sus bienes a la gente, que les reprimiría su libertad de estudio, de trabajo, de paseo, de creencias,
y que no hagas eso, sino que regreses a México, al México que tanto criticó Obrador, al México del PRI y del PAN, que eran países libres, eran gobiernos libres que respetaban la democracia, que había casos de corrupción, pero no eran partidos corruptos. En cambio, el gobierno de López Obrador, todo es corrupción, todo es pura corrupción. Pero como es un cínico enfermo mental, no le importa que la corrupción haya aumentado. Total, con que diga como loquito, saque un pañuelito y diga que ya no hay corrupción, porque es un enfermo mental. ¿Cuándo lo va a entender la gente? Espero que tú lo hayas entendido y que salves a México. Pero ¿cómo lo vas a salvar? No lo puedes salvar si no dices, tienes que decir para salvar a México. Esta no es una continuación del acuerdo de transformación, ni vamos a hacer lo que se hizo anteriormente. Vamos a regresar a la democracia y solamente así salvarías a México y salvarías tu imagen, que para los que nos dimos cuenta, porque no estamos identificados, te robaste la presidencia, como Morena se robó todo, porque Morena y López Obrador nunca ha ganado nada legalmente, nunca.